estrés por frío en anexo 2. ¿Qué línea de actuación sigue el anexo 2 respecto a la evaluación del estrés por frío? ¿Sigue o recomienda una toma de decisiones tal como lo sugiere luego para el estrés por calor? Entonces, a ver, ya vimos que lo vieron ustedes recién, ¿no es cierto? En el tema de frío no tiene un diagrama de actuación, o sea, un diagrama de flujo como tenemos en el tema de calor. ¿Está bien? ¿Sí? La norma ISO sí lo tiene el diagrama de flujo, pero nosotros acá en el anexo 2 no tenemos ningún diagrama de flujo. ¿Está? ¿Sí? Bien, avanzo. Vamos a hacer algunos comentarios en función de qué. En función de tesis y documentos de Argentina que analizaron con un poco de detenimiento el texto del anexo 2. O sea, me voy a basar en gente que se puso minuciosamente a estudiar un poquito el anexo 2. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno. En la primera parte de la reglamentación se pueden observar de manera un tanto genérica, por decirlo más o menos diplomáticamente, ciertas recomendaciones que parecen poco organizadas e incompletas en cuanto a los síntomas clínicos que presentan las personas ante exposiciones a ambiente frío. Estoy tomando ideas de gente que analizó el anexo 2, algunas pueden ser mías, otras estoy tomando lo de gente que también analizó esto acá. Entonces, la primera parte son como una serie de recomendaciones un tanto genéricas, y por ahí no del todo organizadas. Esa es la primera impresión que nos daría, ¿no es cierto? No obstante, como puntos salientes, hasta la tabla 1, la tabla 1 la que vemos ahí, hasta la tabla 1 podemos decir lo siguiente, que define cuál es la temperatura interna del cuerpo, cosa que no lo teníamos en otro lado, que dice cuál es el objetivo de los valores límite, que es justamente ese, evitar la hipotermia, hace algunas consideraciones sobre hipotermia, esto es lo que va haciendo, ¿está bien? ¿Sí? Dice cuáles son algunos aspectos importantes de la hipotermia sobre la amenaza de vida, y después en la tabla 1 habla de situaciones clínicas progresivas de la hipotermia. ¿Tiene alguna aplicación esto? No, es información. Es información que te dice, bueno, si la temperatura está entre tanto y tanto, puede pasar tal cosa, si está entre tanto y tanto. Es una tabla informativa de síntomas clínicos en función de la temperatura interna del cuerpo. No va a tener influencia en la evaluación de nada. ¿Está? Es informativa. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa en los párrafos siguientes? Los párrafos siguientes sigue con una serie de recomendaciones, pero aparecen dos cosas. Aparece la definición de factores críticos de enfriamiento, y la definición de temperatura equivalente de enfriamiento. ¿Sí? O sea que, si lo digo de otra manera, como que se va metiendo en el tema de la evaluación simplificada del enfriamiento por convección, pero sin avisarme mucho, digamos, como que se me mete medio de prepo, ¿está bien? En ese tema, ¿no es cierto? La tabla 2, efectivamente, habla del poder de enfriamiento del viento, habla del poder de enfriamiento del viento, lo que está en azul es textual, lo que está abajo en azul, ¿no es cierto? Hay que proveer a los trabajadores de ropa aislante. Ahora, la pregunta es la que está al último de todo, la diapositiva. ¿Existen en Argentina estas temperaturas? ¿Existen? ¿En qué provincia tengo temperaturas de menos 23 grados, menos 40 grados, menos 51 grados? ¿En qué provincia tengo eso? En la Antártida, solamente. En la Antártida sí. Pero como que me da la impresión que es una tabla para otras latitudes. Vamos a decir Canadá, Alaska, la Siberia, qué sé yo. Me da la impresión que es para otras latitudes. ¿Está bien? Entonces, esa es la impresión que nos generaría por ahí el tema acá. ¿Está bien? Bueno.
No tiene previsto la realización de exámenes médicos periódicos. Tal vez en las revisiones futuras esto ya vaya saliendo. ¿Qué otra cosita así como para decirlo? Bueno, los límites legales después, los límites legales están basados en la asociación de higienistas, con periodos de trabajo e interrupciones necesarias, pero estamos en lo mismo, ¿no es cierto? Estamos como que me dice, bueno, si la temperatura es de menos 25, menos 28, y el cielo está despejado, ¿está bien? O si tengo viento de 32, y eso también, y esa es la más chica, después de ahí van peorando, ¿no es cierto? O sea que estas situaciones como que no suelen ser las habituales que nosotros podamos encontrar. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿cómo hacemos para no olvidarnos de todas las recomendaciones? Porque tiene muchas recomendaciones. En esas 2 hojitas y poquito que vimos, hay muchas recomendaciones. Bueno, ¿cómo hacemos para no olvidarnos de todas esas cuando vamos a un lugar determinado? ¿Cómo podríamos ordenar esa información de manera de acercarnos a un diagrama de actuación? No tenemos un diagrama de actuación, ¿está bien? Lo tenemos en el anexo 2 para el frío. Sí lo tenemos en el anexo 2 para el calor. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, podríamos hacer uno nosotros, tranquilamente. Por eso van a ser profesionales ustedes. Podrían hacer un diagrama de flujo, decir, bueno, hago esto, si no pasa esto, o sea, tranquilamente se podría hacer. ¿Está? Pero esto se lo voy a dar en el trabajo práctico. Me parece que tendríamos que nosotros por ahí ordenar un poquito esta información, ¿sí? Y para ordenar un poquito esta información, se me ocurren a mí 2 cosas. Una es ponerle algunos subtítulos al material, como para decir, bueno, a ver, acá me está hablando de enfriamiento de las extremidades, acá me está hablando de el enfriamiento por convección, acá me está hablando del enfriamiento general, ponerle algunos títulos como para que esa información sea un poquito más ordenada. Eso por un lado. Y por otro lado, si ustedes me preguntan a mí, y no es solamente una idea mía, sino que también por ahí en internet andan dando vuelta ideas muy parecidas, decir, bueno, me hago una tablita y la ordeno en función de la temperatura, porque si yo voy a un lugar y la temperatura, como mucho, llega a menos 5 grados, nada más, está. ¿Y yo para qué quiero analizar, para qué, o me confundo cuando me habla de otro tipo de temperaturas? Más vale, hago una tablita con temperaturas decrecientes y en función de esa tablita, trato de no olvidarme nada cuando voy a algún lugar. Esa es una forma muy sencilla de organizarme. ¿Se entiende la idea? Esto lo voy a preguntar en el trabajo práctico. En el trabajo práctico voy a decir, bueno, hagan una tablita donde lo que está en el anexo 2 lo ordenemos en función de la temperatura para decir, bueno, no me olvido de nada. Si la temperatura está entre tanto y tanto, tengo que darle guantes. Si está entre tanto y tanto, ¿está? Eso por un lado. Así que me parece que esos 2 métodos bastante sencillos, esto de poner subtítulos y esto de hacer una tablita con temperaturas decrecientes en función del anexo 2, me permitirían por ahí ordenarme un poquito. Porque si no yo caigo con la ley esta acá y me voy a olvidar de algunas cosas, seguro que me voy a olvidar, porque qué sé yo. Y no voy a andar ahí en la obra leyendo, viendo si no me olvido de nada. ¿Está? ¿Sí? Bueno. Esa podría ser entonces una forma de organizar. Entonces, si hablamos de índices de estrés por frío en el anexo 2, ¿qué es lo que encontramos? A ver quién me contesta eso. A ver, le voy a preguntar a Lucho y a Paola. A ver quién de los dos anima a decirme eso. A ver. ¿Cómo fue la pregunta? ¿Quién me habló? No sé quién me habló. Lucho. Ah, la pregunta es, en función de lo que ojearon en el anexo 2, ¿hay algún índice para evaluar el estrés por frío en el anexo 2?
Profe, por lo que estuve leyendo, yo no veo ningún índice. Hay, Bien, a ver. No está claro lo que uno ve ahí, Paola, está bien lo que decís. En definitiva, si yo tuviera que decir, yo diría lo siguiente. Yo diría que lo que está, el único índice que puedo encontrar en el anexo 2 es el índice simplificado del estrés por enfriamiento por convección del viento, que sería la tablita 2, ¿eh? La tablita 2, pero no está demasiado claro, pero lo único que podría encontrar como índice sería eso. O sea, ¿qué es lo que encontraría? Encontraría un índice simplificado nada más que para uno de los 4 casos de enfriamiento localizado. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió? Eso es lo que en principio estaríamos viendo ahí en el anexo 2. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, entonces, si ustedes me preguntan a mí y quieren hacerla más fácil y me dicen, y yo tengo que cumplir con el anexo 2, es cierto, me parece maravilloso. ¿Está bien? Hay que cumplir con el anexo 2, es una ley. ¿Está bien? Entonces, bueno, pero no se equivoquen, por favor. O sea, por eso decimos hacer una tableta, le ponemos, para no equivocarnos, no olvidarnos de nada. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora, nada me impide que yo aplique una normativa internacional. O sea, mientras cumpla con el anexo 2, nada me impide que yo también haga la evaluación en función de la ISO 11079, como para decir, a ver, no me estaré olvidando de algo, o cómo será la exposición de este trabajador a esto. ¿Se entiende a lo que voy? ¿Sí? Bueno. Se lo voy a mostrar, bueno, a ver, espera, a ver, esto se los dije recién en palabras, ¿eh? Con lo cual, a ver, vamos a insistir un poquito, a ver, con esto acá. A ver. Ya lo dije, pero bueno, lo amplío un poquito. A ver. El uso de un diagrama de flujo para la gestión del estrés por frío puede ser una decisión acertada. ¿Está bien? ¿Por qué? Y porque ayuda a que no nos olvidemos y tengamos todas las opciones ahí a golpe de vista, digamos, con un diagramita tengamos todas las opciones. ¿Está bien? Yo le dije que podrían hacer ustedes si quisieran un diagrama de flujo. ¿Está? La NTP 1036, que es una traducción de la ISO 11079, tiene un diagramita de flujo, que es el que se ve acá en la pantalla. Ustedes lo tienen como material optativo, lo tienen como la NTP 1037 en realidad, ¿está? Tienen material optativo, si lo quieren ver ahí, ¿está? No es complicado, pero fíjense, a ver, mira, vieron que hay un momento en que se abren dos y queda un cuadradito de un lado y 4 cuadraditos del otro. Bueno, eso no es ni más ni menos que a la derecha ustedes están viendo el enfriamiento general y a la izquierda están viendo el enfriamiento localizado, que está dividido en 4. ¿Se alcanza a ver eso? ¿Sí? Bueno, eso lo tienen como material optativo. Si ustedes quisieran mirar ahí, lo tienen como material optativo. ¿Está bien? Bueno. ¿Qué otra cosa? Bueno, acá habla un poco el tema de la profesión, ¿cierto? Como futuros licenciados podemos tener criterios, cumplir con la normativa, pero estar un poquito ordenados con el tema para no ser caóticos ni nosotros, ni transmitir caóticamente lo que tenemos que transmitir. Ahora, en ningún momento podemos resolver el tema de la ropa. Solamente con el anexo 2, en ningún momento lo podemos resolver. ¿Está? Entonces, si queremos resolver el tema de la ropa, tenemos que ir ¿a dónde? Y tenemos que ir a alguna de las normativas internacionales, en concreto a la ISO 11079. Entonces, en función de esa, podríamos hacer ¿qué cosa? Podríamos tener una idea ya cierta de la ropa necesaria que necesita ese operario, ese trabajador, para que no esté en riesgo de enfriamiento generalizado. ¿Está?
¿Qué más le pongo? Bueno, esta era la tablita que le voy a pedir en el trabajo práctico, ¿sí? Entonces, para actuar en sintonía con el anexo 2, es imprescindible conocer las complejas relaciones entre el estrés térmico por frío y las tensiones fisiológicas que genera. Y para evaluar correctamente debemos analizar las diversas situaciones de exposición que se presentan. Si no, estamos haciendo mímica. O sea, tenemos que tener claro cuáles son esas complejas relaciones entre el estrés y la tensión. Porque nosotros, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar el estrés. Porque estamos evaluando, ¿qué cosa? Datos del medio ambiente. O sea, que estamos evaluando el estrés. En la medida que sepamos, eso no lo determinamos nosotros, eso lo ha hecho la ciencia, ¿cierto? ¿Cuál es la relación entre el estrés y la tensión? Ahí podemos hacer prevención. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, en estas condiciones ambientales, a las 2 horas y media va a tener riesgo de enfriamiento general. Así que, muchachos, tomen cartas en el asunto. ¿Está?